Ambos vivieron hace muchos siglos separados por el tiempo y la distancia. Uno de ellos nunca experimentó la muerte, el otro tuvo un final muy triste. Ambos fueron utilizados poderosamente para llamar de regreso a una nación a rendir absoluta lealtad a Dios en una época de crisis y oscuridad espiritual. La Biblia se refiere a ellos como dos de los más grandes héroes que han vivido en esta tierra. ¿Existe algún paralelismo en sus vidas y mensaje con la última generación que vivirá justo antes del regreso de Cristo? Toma tu Biblia y hoy lo usaremos con frecuencia. Mantente en sintonía y en unos segundos más abordaremos este relevante tema profético. Escrito está: declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Los dos personajes bíblicos que representan al pueblo de Dios a través de las edades son Moisés y Elías. El primero, símbolo de todos aquellos que pasarán al descanso antes de que Jesús regrese y que serán resucitados y trasladados a la gloria. El segundo, símbolo de todos aquellos que no experimentarán la muerte y que estarán vivos cuando Jesús regrese y ascenderán con Jesús. El libro Primero de Reyes, capítulo 17 y 18, allí tenemos la hermosa historia de Elías, quien restauró la verdad en un tiempo de apostasía. Un tiempo cuando la nación de Israel había ido en pos de dioses paganos, dejando a un lado la adoración del verdadero Dios, creador del universo. En la vida y ministerio de Elías encontramos un paralelismo asombroso con otro personaje del Nuevo Testamento que Dios levantó en un tiempo de oscuridad para traer de regreso al pueblo de Dios hacia el ministerio del Mesías o Jesucristo. El Antiguo Testamento cierra con la promesa de que Elías vendría antes del regreso del Señor. Y encontramos en el libro de Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 lo siguiente. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista fue el cumplimiento parcial de esta profecía. Juan el Bautista fue a quien Dios llamó para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Y leemos esto en el libro de San Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14, y dice así: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí Jesús estaba refiriendo al cumplimiento parcial de la profecía de Malaquías 5. Juan el Bautista, al igual que Elías de antaño, fue levantado para una misión específica en un tiempo de crisis. Sin embargo, la profecía de Malaquías también nos menciona el día de Jehová grande y terrible. De la misma manera como Elías vino para restaurar todas las cosas, igualmente vendrá Elías antes del día de Jehová. ¿Será esta vez una persona como el Elías literal o Juan el Bautista? ¿O será un pueblo que va a todo el mundo con el mismo mensaje y el poder de Elías? Vayamos a los dos primeros Elías y veamos lo que Jesús y la Biblia dicen acerca de ellos. Y antes de terminar veremos el paralelismo con el Elías final profetizado en el Antiguo Testamento. Vayamos a San Mateo capítulo 17, versículos 11 al 13. Y dice así: Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él
todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Si en los tiempos de Jesús había muchas cosas que restaurar, la pregunta es, ¿habrá algo que restaurar en nuestros días después de siglos de error y oscuridad producidos por la supresión de la palabra de Dios? Elías finalmente no será un solo hombre, sino un pueblo que va a todo el mundo, porque según San Mateo capítulo 24, 14 nos dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí está. Ahora, un mensaje global predicado a cada habitante del planeta justo antes del regreso de Jesús. En los tiempos de Elías, nos dice la Biblia que el rey Acab y el pueblo comenzaron a adorar al dios pagano Baal e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. También nos presenta detalles de lo que ocurrió durante esa apostasía de 3 años y medio. Durante ese periodo no hubo ni lluvia ni hubo rocío. Y leemos en el libro Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1, lo siguiente. Entonces Elías dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Jesús se refirió a este periodo en el Nuevo Testamento, y en San Lucas capítulo 4, versículo 25, nuestro Señor declaró lo siguiente: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Es interesante notar que este mismo periodo de 3 años y medio, o sea 1260 días, están mencionados en los libros de Daniel y Apocalipsis 7 veces de 3 diferentes maneras, como el gran periodo de apostasía conocido como la Edad Media, la Edad Oscura, que va desde el año 538 al año 1798, cuando la palabra de Dios fue reemplazada por la tradición. Y de acuerdo a la Biblia, un día en la profecía representa un año literal. Lo tenemos eso en Números 14:34 y también en Ezequiel 4:6 nos habla de que un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, esos 1260 días proféticos equivalen a 1260 años literales. Ahora, sigamos con el paralelismo. El rey Acab se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, sumo sacerdote de Baal. Ella fue quien introdujo la apostasía en Israel. De paso, Baal era el dios sol, adorado el domingo, el día del sol. Y se dice que Acab, lo dice Primera de Reyes, capítulo 16:31, donde menciona la historia de este rey casado con esta malvada reina, dice así lo siguiente, 16:31, Primero de Reyes, capítulo 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Apocalipsis 2 y 3 presenta las 7 iglesias. Cada una de estas iglesias literales, también representan una etapa en la historia de la iglesia desde los días de Cristo, cuando la fundó, hasta el tiempo del fin. Y es interesante notar que el período de la iglesia de Tiatira corresponde justamente a la gran apostasía medieval, 3 años y medio proféticos o 1260 años literales del año 538 al 1798. Ahora nota lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 y 20. Aquí encontramos que Jezabel reaparece. Es esa mujer simbólica que introduce ahora un sistema falso de adoración y salvación. Aparece aquí en Apocalipsis. Hacía años, hacía siglos había desaparecido, pero la vemos reaparecer al final de la Biblia. De paso, una mujer en la profecía bíblica representa una iglesia. Y aquí está lo que describe Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras
que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel se había muerto hace siglos, pero aquí surge una Jezabel espiritual. Ahora, es evidente que está hablando que durante esos 1260 años estaría ocurriendo algo similar a lo ocurrido en los tiempos de Elías. Jezabel estaba casada con el rey Acab. Ella logró el respaldo del rey para llevar adelante sus propósitos. El rey representa aquí el poder político. Jezabel, la mujer, representa a la iglesia. La iglesia y el poder político se casaron, por decir así. La iglesia de Dios se casó con el Estado. Y el cristianismo llegó a ser la religión oficial de la mayor parte del mundo occidental y contó con el apoyo de los gobiernos. Ahora, vamos de regreso a la historia. Y vemos que Elías huye al desierto. Dios milagrosamente le proveyó alimentos a través de cuervos y a través de una mujer. Dios lo protegió mientras las fuerzas confederadas de Acab lo buscaban para matarlo. Elías representa la verdad y se escondió por 3 años y medio, o sea, 1260 días. Qué interesante ese periodo, ¿no es cierto? Ahora, encontramos que en Apocalipsis 12:6, encontramos que la iglesia de Dios huyó al desierto y allí Dios la sustentó milagrosamente por 1260 días o 1260 años, en realidad. Y dice así: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí está otra vez el cumplimiento. Ahora la palabra tierra, desierto, en la profecía representa lugar poco habitado. Por otro lado, ríos, aguas, en la profecía representa gente y multitudes. El dragón o Satanás durante esta época intentó la destrucción de la iglesia, pero dice Apocalipsis 12 que la tierra ayudó a la mujer. En este caso, las montañas de Europa, los lugares pocos habitados del planeta, incluyendo las costas de Norteamérica, llegaron a ser el refugio de miles que huían de la persecución político-religiosa de Europa durante la Edad Media. Por 3 años y medio, Acab busca a Elías. Y casi al final de ese periodo, Elías se presenta. Y Acab entonces lo acusa de la sequía que están padeciendo. Elías le dice que es por él, por Acab y su apostasía, que todo eso acontecía. Y fue un poquito antes del fin de los 3 años y medio, que Elías se presentó y comenzó la restauración de la verdad, la cual llegaría a su totalidad. Bueno, Apocalipsis nos presenta el mismo cuadro. Dice que durante los 1260 años la verdad estuvo escondida. La salvación por las obras, la adoración de imágenes y santos, reemplazaron la verdadera adoración y el plan de salvación. Pero justo un poco antes del fin de los 1260 años de apostasía, comenzó la reforma protestante, con Wycliffe, Hus, Calvino, Lutero, Wesley, etc. Ellos comenzaron la restauración de la verdad por tantos años escondida. Y al final de ese periodo, Dios levanta un pueblo y le da un triple mensaje en el marco del Evangelio eterno que debe ir a todo el mundo, restaurando así la verdad bíblica enseñada por Jesús y los apóstoles. En el libro Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, encontramos que Elías hace un solemne llamado, y aquí está. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Es un llamado directo. 2 pensamientos, 2 grupos, los que adoraban a Dios y los que adoraban a Baal. ¿Sabes que el corazón del problema fue la adoración? Igualmente en nuestros días se ha levantado un Baal moderno, un falso sistema mundial de adoración. Es por eso que Jesús da el siguiente mensaje mundial a través de su pueblo. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo al final girará en torno a la adoración del Creador o la adoración de la bestia. Y cuando Dios finalmente respondió a la oración de Elías, y el fuego consumió el sacrificio, y todos vieron el milagro sobre la cumbre del monte Carmelo, a una voz reconocieron y comenzaron a adorar y a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Sabes que de acuerdo al último libro de la Biblia, finalmente habrá solo dos grupos: los que adorarán al Creador y los que adorarán a la bestia? Es por eso que Satanás está empeñado en hacer guerra contra el pueblo que anuncia al mundo: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Jesús le reveló a Juan hace casi 2000 años quién es este pueblo. Así los identifica él. Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está el centro del ataque del enemigo. Aquí está el nuevo Elías. Aquí está el pueblo de Dios que surge con 3 mensajes. Pronto todo el mundo reconocerá que Jehová, quien creó los cielos y la tierra, es el único que merece adoración. Bueno, finalmente Dios da una orden a Elías. Y la encontramos en el libro 1 Reyes, capítulo 18, versículo 19. Y dice así: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías congregó esa confederación que buscaba destruirlo. Pero la destrucción hacia Elías se volvió en contra de ellos y fueron exterminados. La Biblia nos dice que en el tiempo final habrá una triple alianza para destruir al pueblo de Dios. Pero también nos dice que la sentencia de muerte se volverá en contra de sus propias cabezas al darse cuenta que han sido engañados. Y Apocalipsis describe ese momento. Nos dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14 lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Al igual que en los días de Elías, se acerca una gran batalla. La Biblia la llama el Armagedón. Una batalla entre la verdad y el error. Una batalla por la lealtad de cada persona. Ahora, según Jesús, Elías restauró y restauraría todas las cosas. Elías restauró la verdad. Lo primero que hizo fue restaurar el altar, símbolo de la verdadera adoración. Hoy también hay que restaurar la verdad. Y preguntamos, ¿qué es verdad? Bueno, Jesús es la verdad. En otras palabras, lo que hay que restaurar es la verdad bíblica tal como fue presentada por Jesús y sus discípulos. El mismo Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dijo Jesús. Ahora, ¿cómo terminó la historia con el Elías de antaño? ¿Y cómo terminará la historia con el pueblo de Dios o el Elías de nuestros días? Dice el libro 1 de Reyes, capítulo 18, versículos 43 y 44 lo siguiente: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Elías envió a su siervo 7 veces. Finalmente vio una nube, y cuando regresaron a la ciudad recibieron agua en abundancia. Amigos, la predicación de la palabra de Dios en su total abundancia vendrá por el derramamiento de otra lluvia, la lluvia tardía del Espíritu Santo. La tierra está seca,
está sedienta de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Hace mucho, desde los tiempos apostólicos, que no llueve en abundancia. Y esto será lo que finalizará la predicación en todo el mundo, la lluvia tardía prometida por Jesús a su iglesia. Bueno, nos dice la Escritura que finalmente hubo un decreto de muerte para Elías. Después de presentar la verdad y después que cada uno hizo su decisión, Elías tuvo que huir. Él se refugió en una cueva en las rocas del monte Horeb, hoy conocido como el monte Sinaí, donde Dios había dado su ley. Y allí pasó la noche. De allí escuchó la voz de Dios y desde allí pudo contemplar la gloria de Dios. ¿Sabes que cuando se ha dado el último mensaje y todos hayan tenido la oportunidad de hacer su decisión ante la luz que han recibido de seguir a Dios o seguir a la bestia, habrá terminado el tiempo de gracia y vendrá un decreto, el decreto de muerte? Dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí está. La historia se vuelve a repetir. Habrá que huir, como lo hizo Elías. Pero el pueblo de Dios encontrará refugio en la roca de la eternidad. Allí pasará la noche. Esa noche que es símbolo de las tinieblas espirituales que cubrirán al mundo. Y desde allí escucharán la voz de Dios. Y cuando todos los que se encuentren de pie en el monte de Sión, símbolo de la iglesia, podrán ver la gloria de Dios cara a cara. Oh, Juan lo vio en visión. Aquí está como describe. Juan 14:1, Apocalipsis 14:1, escribe San Juan. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Finalmente, ¿cómo terminó Elías? Vayamos nuevamente al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice así. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías no murió después de finalizar su misión. Dios le dijo, desciende al valle, y envió desde el este con caballos una carroza de fuego de ángeles que descendió hasta abajo. Finalmente un ángel invitó a Elías a que entrara a la carroza. Dios amó tanto a Elías que le dijo, tú puedes entrar, y fue trasladado a la gloria sin ver la muerte. Ahora la pregunta es, ¿qué sucederá con el último pueblo de Dios? La iglesia remanente, también llamada los 144,000 israelitas espirituales, que en realidad es una multitud que nadie podía contar. Al igual que Elías, muchos nunca experimentarán la muerte, porque nos dice Apocalipsis 19:4 lo siguiente. Dice que Dios envía caballos blancos del cielo oriental para rescatar a sus hijos, al igual como rescató a Elías. Y dice así, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Una figura, una descripción de los ejércitos celestiales que vienen del este cósmico como reyes del cielo. Descienden a esta tierra para liberar al pueblo remanente y llevarlos a la gloria eterna. Finalmente se escuchará resonar el grito de triunfo largamente acariciado por cada uno de los hijos de Dios. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Tú y yo, querido amigo, tenemos que estar en ese grupo. Tú y yo, al igual que Elías, podemos ponernos de parte de la verdad. Y al igual que Elías, podemos ser trasladados al cielo cuando Jesús venga en gloria por segunda vez. ¿No es algo digno de luchar por esto? Sí, vale la pena. Para eso fuimos creados. Debemos creer y aceptar este mensaje que nos hace lo que somos y nos prepara para la eternidad. Estudiemos la vida de Elías. Su experiencia debe ser nuestra experiencia. ¿Quisieras acompañarme a orar? ¿Por qué no entregas tu vida al Señor y dices, Señor, yo quiero hoy prepararme?
No sé si voy a estar descansando, pero tengo la promesa que como Moisés tú me has de levantar. Ya sea que esté descansando o esté vivo, yo quiero ir contigo al reino de los cielos. Acompáñame a orar en este momento. Entrega tu vida a Jesús. Oremos. Padre Celestial, al igual que Elías, ayúdanos a ser leales a ti en este momento de crisis y tinieblas. En medio de esta sequía e indiferencia espiritual, envía la lluvia prometida. Y finalmente, cuando venga tu Hijo en gloria, queremos ser trasladados para estar contigo para siempre. Este es nuestro anhelo, nuestro ruego y nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero invitarte a que visites nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde encontrarás una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. En especial quiero recomendarte 2 libros que han cambiado la vida de millones. El Camino a Cristo, el libro traducido a más idiomas después de la Biblia, y el libro Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Estos libros son el complemento ideal para los seminarios de Daniel y Apocalipsis que te ofrecemos gratuitamente en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv. Te ayudarán a comprender mejor los tiempos que vivimos y el plan que Dios tiene para tu vida. Te conducirán a conocer mejor a Jesús, a gozar de su compañerismo real con Él y a anhelar su segunda venida. Están presentados de una manera clara y sencilla. También podrás disfrutar de los devocionales cortos Una mejor manera de vivir y suscribirte a los podcasts. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Y ahora, las palabras de despedida del Pastor Costa. Bien, queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Si estás interesado en estudiar más temas proféticos de los libros de Daniel y Apocalipsis, o si deseas volver a ver este programa o recomendarlo a tus familiares y amistades, visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv y allí podrás encontrar una variedad de estudios bíblicos, estos temas que estamos presentando, totalmente gratuitos. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.